no los veo muy convencidos. Gloria a Dios. A ver qué se predicó el domingo pasado. Aparte de que usted comió su hot dog y su pastelito. Amén. Pudimos compartir sobre la fe, ¿no? Y eso es algo muy importante, porque sin fe es imposible que tú lo puedas agradar a Él. Y les di unos tips ahí para alimentar tu fe, para seguir creciendo en la fe. Y hoy pues seguimos con el tema precisamente de la serie que hemos empezado en el mes de septiembre. Así que yo le voy a invitar para que tenga alerta que ponga alerta sus oídos, su corazón para cada tema, porque la idea es que usted retenga la palabra. Amén. Porque para que no le entre por un oído y le salga por el otro. ¿Cómo usted mantiene su milagro? ¿Cómo usted mantiene su fe? ¿Cómo usted mantiene la palabra que le dan aquí? Amén. A veces se nos olvida que predican los domingos, pero la palabra es para que la atesore y para que la viva. ¿Cómo mantiene su milagro? Si aquel le dice que Dios la va a bendecir, el lunes usted se levanta y dice, no, Dios dice que me va a bendecir. El martes Dios dice que me va a bendecir. El miércoles Dios dice que me va a bendecir. Dios dice, y usted termina la semana siendo bendecido. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de su boca tiene poder. ¿Cuántos creen eso? Y si de su boca sale la palabra y usted dice, he nacido para ser bendecido, me va a ir muy bien, este día va a ser de bendición, todos los días, usted lo dice, eso alimenta su fe. Amén. Así que voy a invitar a Paolita, a la señora de Peláez, a pastora aquí, niños, que nos va a compartir el día de hoy el tema. Así que espero que estén alertas espiritualmente. Amén. Bueno, buenos días mis hermanos, qué bendición estar esta mañana iniciando un domingo, ¿verdad? Buscando al Señor. Y el día de hoy yo tengo la bendición de poderle compartir un fruto más del Espíritu Santo. Sabemos que hemos estado hablando frutos del Espíritu Santo. El domingo pasado hablaron de la fe. Anteriormente me tocó hablar acerca del amor y el gozo. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Así que le voy a invitar que cierre sus ojos. Vamos a darle la apertura al Espíritu Santo para que sea Él el que nos hable y que sea Él el que hable, no yo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por las personas que hoy están en tu casa, Señor. Gracias por las personas que nos están viendo, Señor. Hoy venimos a pedirte, mi Dios, que tú prepares nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, todo nuestro ser, Señor, para tu palabra, Señor. Que podamos salir de este lugar, Señor, de esta transmisión, Señor, sabiendo que tú nos has hablado, Señor. Y lo más importante, Señor, es que podamos ponerlo en práctica, Señor. Te pedimos que prepares nuestro corazón, Señor, que no sea yo, Señor, la que hable, sino que seas tú a través de mí, Señor. Abrimos las puertas de este lugar, abrimos, Señor, las puertas de cada hogar que nos está viendo, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, y que tú nos hables. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así que esta mañana, como le comentaba, pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la mansedumbre. Buscando en un diccionario, ¿verdad?, común y corriente, y si vamos y buscamos el concepto, la definición de lo que es mansedumbre, dice que la mansedumbre es fuerza bajo control. Vemos también que aparecen los sinónimos como una actitud humilde, modesta, sumisa ante Dios. Y en los términos cristianos dice que es la disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios, sean buenos o malos, sin discutirlos o sin resistirlos. Entonces encontramos tantas definiciones en lo secular como desde el punto de vista cristiano. Entonces la mansedumbre es fuerza bajo control y vamos a ir viendo un poquito acerca de las características de lo que es este don del Espíritu Santo. Y para eso quiero invitarlo a que me acompañe en la cita de Mateo capítulo 5 y versículo 5. Y esta porción de la palabra que nosotros vamos a leer el día de hoy es acerca del sermón de la montaña. No sé cuántos recuerdan ese pasaje donde viene Jesús y están en la montaña, ¿verdad? El sermón de la montaña, y él comienza a hablar acerca de las bienaventuranzas, que por cierto el domingo pasado aprendimos con los chicos las bienaventuranzas. Y algo que a mí me llama la atención es que en Mateo 5:5 viene Jesús y está dando las bienaventuranzas, pero una de las bienaventuranzas habla acerca de la mansedumbre. Y en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Yo no sé si usted sabe qué bienaventurados. ¿Alguien tiene idea de qué significa bienaventurados?
Bienaventurados es 3 veces dichoso, 3 veces afortunado. Eso es lo que significa bienaventurados. Y cuando Jesús está hablando, él dice y se cita en bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra como heredad. Jesús estaba hablando acerca de la mansedumbre como un tema relacionado con herencia. Cuando nosotros pensamos y vemos el tema de la palabra herencia, no sé qué le viene a su mente. Sus hijos, lo que usted va a dejar, ¿verdad? La herencia nos habla también acerca de genética. Y por eso es que esto tiene que ver. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo es algo que solo puede provenir de Dios. Algo que solo Dios puede darnos. No es como que podamos ir y recibir un curso y nos enseñen a practicar la templanza, ¿verdad? O la mansedumbre. Es algo que solo puede provenir de Dios. Y cuando viene Jesús y está dando el sermón del monte, dice bienaventurados, o sea, 3 veces dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Entonces Dios nos está hablando acerca de que la herencia, solo puede venir de la genética. Y regresando a la palabra, sabemos que todos los que estamos aquí estamos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Y ahí Jesús nos está diciendo, este fruto, esta mansedumbre, bienaventurados los mansos, eso solo puede provenir ¿de quién? De Dios. Esa mansedumbre solo viene de Él. Y cuando Jesús está y se está dirigiendo al pueblo, vemos que Él se pone a Él como ejemplo. Y luego pone ejemplos también como muy prácticos. Algo que a mí me llama mucho la atención es la forma en cómo Jesús le enseña a la gente. Vemos y vamos a encontrar en la palabra que Él muchas veces se cita a Él como ejemplo, pero también pone ejemplos prácticos como las parábolas, como algo vivencial, como algo de acuerdo al contexto del cual ellos estaban viviendo. Y quiero invitarlo a que me acompañe ahora a Mateo capítulo 11 y versículo 28. En Mateo capítulo 11 y versículo 28, cuando lo tenga me puede indicar con un amén. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y lo vuelve a repetir Jesús: que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí estamos viendo que Jesús está poniendo primeramente a Él como ejemplo, porque está diciendo, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vamos a leer un poquito esta porción, porque a veces yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos leído estos versículos, pero tienen muchas connotaciones. Y cada una de las cosas ejemplifica algo que Jesús quiere darnos a entender. Y entonces vemos que primeramente Jesús viene y se compara y dice: aprendan de mí. Yo no sé cuántos de los que están aquí saben que en la cultura hebrea, yo no sé cuántos han visto los bueyes, ¿verdad? Los bueyes que utilizan para arar las tierras, para prepararlas para cultivar. Pero en la cultura hebrea, un manso es un buey, es el mismo animal, pero ellos lo conocen como manso. Entonces, cuando Jesús está hablando, no solo está hablando de la mansedumbre ejemplificada en Él, sino está hablando y ejemplificando a los bueyes. Entonces, en la cultura hebrea, un buey es un manso. Y quiero que vayamos como estudiando poquito a poco a qué se refiere Jesús. Antes de entrar a poder aprender qué es la mansedumbre, yo quiero invitarlo a que entendamos qué es lo que no es mansedumbre. A veces creemos que la mansedumbre, y por mucho tiempo tenemos la connotación o la idea que la mansedumbre es señal de debilidad, y no es así. La mansedumbre no es debilidad. Si usted pudiera, yo quiero que utilicemos nuestra imaginación para los que nos están viendo y los que están aquí, y pudiéramos como entrar con una pincita, ¿verdad?, a través de nuestro oído, y llegáramos a nuestro cerebro y pudiéramos quitar ese concepto de debilidad y arrojarlo, ¿verdad?, y apacharlo. La mansedumbre no es debilidad. Ese es el primer mito que yo quiero que quitemos de nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús vino y dijo, Jesús no dijo bienaventurados los débiles, porque ellos heredarán la tierra. Los débiles no heredan la tierra. La única tierra que heredarán los débiles es cuando el día de mañana mueran y esa es la que le van a echar encima.
Esa es la única tierra que los débiles heredan, ¿verdad? Pero Jesús no se refería a eso. ¿Qué dice Jesús? ¿Verdad? Él dice, bienaventurados los mansos. Y por eso es que creemos a veces que mansedumbre es señal de debilidad y no es así. Y luego viene el Señor y sabemos que solo los valientes arrebatan, ¿verdad? Arrebatan los cielos. La palabra, las promesas que el Señor nos da, sus frutos son para los fuertes, son para los valientes. Y entonces vemos que Jesús no se está refiriendo a la mansedumbre como una señal de debilidad. ¿Y por qué ejemplifica en el Sermón del Monte? Ejemplifica por qué hace la comparación con los bueyes. Si fuera un león, por ejemplo, un león es fuerte, pero no es manso, ¿verdad? Una oveja es mansa, pero es débil, ¿verdad? Un manso, un buey, es un animal robusto, es un animal grande que tiene mucha fuerza. Si él quisiera, pudiera quitarse el arado. ¿Por qué? Porque es un animal fuerte, tiene más fuerza que un humano, ¿sí? Pero también es manso. ¿Por qué? Porque se deja guiar. Y por eso es que nos damos cuenta que no es casualidad que Jesús quiera venir y tocar el punto y haber ejemplificado a través de un buey la enseñanza que él quería dar acerca de la mansedumbre. Entonces nos damos cuenta que definitivamente debemos quitar ese concepto. La mansedumbre no es una señal de debilidad. Vemos a Jesús que en muchas ocasiones cuando estuvo aquí en la tierra fue manso, tuvo mansedumbre. Pero también vemos a Jesús que cuando necesitó tener carácter y fuerza, mandó a echar a todos los mercaderes que estaban vendiendo en su templo. Y ninguno se atrevió a debatir a Jesús. Entonces nos damos cuenta que Él es el mejor ejemplo de mansedumbre, pero en situaciones y con propósitos correctos. Si yo le pregunto, yo no sé cuántos de aquí saben que hay una figura en el Antiguo Testamento, hay un personaje en el Antiguo Testamento que se menciona como el hombre más manso de la tierra. No sé si alguien tiene idea de quién es. Moisés, muy bien. Quiero invitarlo a que me acompañe a Números, capítulo 3 y versículo 12. Y aunque usted no lo crea, Moisés fue reconocido como el hombre más manso en el Antiguo Testamento. Y dice en Números 3:12, ahí mencionan a Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Algo tuvo que haber visto Dios en Moisés para que lo reconociera como el hombre más manso sobre la tierra. Pero si nosotros recapitulamos la historia de Moisés y la vida de Moisés, ¿qué tan manso era Moisés? Dice, más que todos los hombres que había en la tierra. Y si recordamos su vida, ¿cómo fue la vida de Moisés? Moisés inicialmente tenía una vida muy cómoda en Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivía con los faraones. Pero dice que un día él iba pasando y él vio como un capataz estaba maltratando, un egipcio estaba maltratando a un hebreo. ¿Y qué hizo Moisés? Se enfureció, se salió de control, tuvo tanta fuerza que no pudo resistir esa injusticia y agarró al capataz y tuvo tanta fuerza que sin darse cuenta, ¿qué hizo? Lo mató y tuvo que huir y comenzar una vida nueva en otro lugar, ¿verdad? Porque había asesinado a una persona. Luego vemos que viene Moisés y regresa a Egipto y Dios le dice, vas a ir y vas a hablar con el faraón y le vas a anunciar las plagas que voy a enviar yo si no dejan libre a mi pueblo, a los israelitas. Y viene Moisés y va y se encara con faraón y le hace ver que Dios va a mandar las plagas, que hasta la última plaga va a mandar a matar a los primogénitos. Te pregunto yo, ¿será esa señal de debilidad? No, vemos un Moisés aún tartamudo, pero fue a encarar al faraón. Luego vemos a un Moisés que sube a recibir las tablas de la ley y viene y cuando él baja, ¿qué dice la palabra que pasa? Encuentra a todos los israelitas que habían sido liberados, que habían visto cómo Dios había abierto el mar, adorando a dioses. ¿Y qué hace Moisés? Se enfurece, agarra las tablas de la ley, las tira y las rompe.
Luego vemos que Moisés vuelve a subir, escribe nuevamente las tablas de la ley, pero luego dice Dios, bueno, yo te di las tablas de la ley, tú las rompiste, ahora te toca a ti. Y viene Moisés y tiene que venir y escribir nuevamente las tablas de la ley, baja, y Moisés con carácter y firmeza le dice a la gente, dice que cuando mandó a derribar todas las estatuas, todos los dioses, los pulverizó, y dijo, ay de aquel, sea tu hermano, tu primo, tu amigo, que adore a dioses falsos, los van a matar a punta de espada. ¿Será eso señal de debilidad? No. Muchos dirán, ay, entonces yo soy súper manso en comparación de Moisés, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, y por eso es que yo quiero hoy ponerte esos ejemplos, porque en muchas ocasiones vemos a un Moisés que utilizó su poder y su fuerza en la dirección correcta y con el propósito correcto. Y eso es lo que hoy vamos a aprender acerca de la mansedumbre. A mí me gusta y me impresiona mucho, y por eso voy a irte poniendo ejemplos no solo cristianos, sino también en el mundo secular y en las culturas. Vemos que la gente practica la mansedumbre, pero no sabe qué es mansedumbre. Y dice que los griegos, ellos en la época de Marco Aurelio manejaban dos conceptos. Ellos le daban mucha importancia como al estado del ser humano. Y los dos conceptos que manejaban uno era la ataraxia. Yo no sé si tú has escuchado ese término o sabes qué es la ataraxia. La ataraxia dice que es el estado de equilibrio y paz total. La ataraxia es serenidad. Esa es la ataraxia. Y luego el otro concepto que ellos manejaban era la apatía o apatea. ¿Qué es eso? Es el medio para llegar a la ataraxia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo voy a lograr tener un equilibrio de paz total, de equilibrio y de serenidad? A través del control de mi emocionalidad, de mis emociones. Los griegos, una de las metas para ellos era muy importante, es lograr ese punto de serenidad, ese punto de paz total. Pero ellos estudiaban cómo lo voy a lograr, buscando controlar mis emociones. Y la mansedumbre tiene mucho que ver con las emociones, con el control de las emociones. Ellos tenían ese concepto de no dejar que nada los alterara, ¿verdad? Yo no sé cuántos de aquí han ido a una cita médica, ¿verdad? Y a veces padecemos de gastritis, de úlceras, de presión alta, ¿verdad? Son los males que están de moda, ¿verdad? La hipertensión, la diabetes. Y cuando uno va con el médico y el médico comienza a hacer el chequeo y le pregunta a uno, bueno, ¿y usted qué come? ¿Qué estilo de vida lleva? A veces hasta le preguntan a uno los médicos, ¿tiene usted algo que lo estrese? ¿Está usted preocupado por algo? ¿Verdad? Porque muchas veces en nuestro cuerpo se manifiesta a través de enfermedades el estado de nuestras emociones. Y a mí en muchas ocasiones el médico me ha dicho, mire, tómese una pastilla, ¿de qué le importa? Me ha dicho. Y muchos médicos nos recomiendan eso. Dicen, mire, necesito una pastilla, ¿de qué le importa? ¿Por qué? Porque las preocupaciones lo están enfermando. ¿Por qué? Porque la ansiedad y los nervios lo están enfermando, ¿verdad? Y entonces vemos que en los griegos, y la mansedumbre por eso tiene que ver con eso, es ese estado de yo poder controlar mis emociones, de lograr tener ese filtro de que nada, por más que vengan problemas, situaciones, nada me quite mi serenidad y mi paz. Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista cristiano, eso solo puede provenir del Señor. Solo el Señor me puede dar esa mansedumbre, ese control de emociones para que nada ni nadie me afecte, ¿verdad? Entonces, hay una definición que me gusta muchísimo de una líder, de una mujer cristiana que admiro muchísimo, y esa es Joyce Meyer. Les voy a pedir si me pudieran poner el banner de esta definición. Y yo quisiera hoy compartirte porque me parece que realmente define lo que es la mansedumbre. Joyce Meyer dice así: la mansedumbre no significa no tener emociones. Implica estar a cargo de la emoción y canalizarla en la dirección correcta para el propósito correcto. Esa es la mansedumbre. Yo puedo tener emociones y eso somos humanos. Vamos a sentir muchas veces enojo,
vamos a sentir a veces rabia, vamos a sentir a veces dolor, vamos a sentir a veces depresión, vamos a sentir a veces tristeza. Pero ¿qué dice? Yo voy a sentir esa emoción, pero yo necesito canalizarla en la dirección correcta, hacia el propósito correcto. Cuando yo entiendo que no son mis emociones, que no son mis luchas, que no son mis batallas, sino es el Señor Jesús, entonces seguramente yo voy a poder canalizar esas emociones hacia un propósito distinto. Un ejemplo, en el tráfico. ¿Cuántos boxeadores no vemos día con día, verdad? Que se nos atraviesa un carro, que la pelea de quién gana el carril, que yo venía haciendo mi cola y alguien se cruzó. Tristemente vivimos en un país donde la cultura vial es nula, ¿verdad? Pero esas emociones, ese estrés, ese enojo, créanme mis hermanos, no ayuda. Hace poco, no me acuerdo, creo que fue el año pasado, cuando igual también hubo un problema alguien se le cruzó a alguien y se bajó un señor todo entacuchado y se comienza a dar con el otro, y de ahí resulta que era un catedrático de una universidad donde daban unos MBAs de administración de empresas, algo así, o de negociación. Y ahora en las redes salió la cara del señor, imagínate cómo eso tachó su imagen, ¿verdad? Y dando él catedrático, dando clases de negociación, ¿verdad? Es hasta como contradictorio el evento que tuvo, ¿verdad? Él repartiendo de boxeador y daba clases de negociación en la universidad donde él daba clases, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que muchas veces la mansedumbre todos los días vamos a tener que ponerla en práctica. Y por eso es aprender a controlar mis emociones y yo canalizarlas en el camino correcto. Seguramente esta persona se dejó cegar por la ira, por el enojo, y después pues reaccionó, pero ya el daño estaba hecho, ya los titulares y su cara por Twitter y por Facebook estaba por todos lados. Entonces la mansedumbre es algo que todos los días vamos a tener que ponerla en práctica. Y por eso es tan importante que entendamos que eso solo puede provenir del Señor. Por ejemplo, cuando discutimos con nuestra pareja, ¿verdad? Y a veces dejamos que el enojo nos gane. Entonces, cuando yo pienso y digo, ok, la mansedumbre, estoy sintiendo enojo, estoy molesto, estoy molesta por algo. Pero ahí es donde, ¿cómo la voy a canalizar? ¿En qué dirección? ¿Será que voy a dejar que mi enojo hable entre líneas? ¿Voy a comenzar a decir cosas hirientes porque yo quiero que esa persona sienta exactamente lo que yo estoy sintiendo? ¿O voy a utilizar un mejor manejo de mis palabras y voy a pensar en lo que yo voy a decir? Y voy a comunicar mi molestia, pero con palabras que guarden el corazón de la persona. Eso es mansedumbre. Muchas veces no tenemos esa bandeja de salida que existe en los correos, ¿verdad? Lo decimos como de verdad que ni lo pensamos. Y las palabras hieren más que a veces los golpes. Entonces, en nuestra relación en pareja podemos estar enojados, podemos estar molestos, pero es muy importante que aprendamos a controlar nuestras emociones y no dejar que nuestro enojo nos maneje. En la palabra, hay una porción de la palabra donde dice que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, pero dice que debemos de corregir a nuestros hijos no con ira, no con enojo, ¿verdad? Y por supuesto que el Señor nos manda a corregir a nuestros hijos, pero entonces yo tengo que entender esa emoción y decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero enseñarle a él? Que no debe agarrar, por ejemplo, el dinero sin pedir permiso, ok, pero tal vez rompiéndole una tabla en la espalda no va a ser la solución. Seguramente voy a generar en él heridas y después va a generar en él temor, que cada vez que yo le hable, en lugar de admirarme o en lugar de ser yo un lugar seguro, va a tener miedo hacia mí. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es lo que yo quiero darle a entender a mi hijo. Tengo que tener mansedumbre, por más que yo esté molesto, entender mis emociones y canalizarlo en la forma correcta. Mira, no es correcto lo que tú hiciste, no se agarra el dinero que no es, y tú poder manifestar lo que tú quieres. Y por eso es que Joyce Meyer dice, no es no sentir emociones, por supuesto, es voy a estar enojada, voy a estar triste, pero es canalizarlo en el propósito correcto. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios han perdido su llamado porque les hizo falta mansedumbre? Vemos cuántos hombres de Dios
teniendo sus esposas y las han decidido cambiar por 2 de 25, ¿verdad? Y han perdido todo un legado y una vida de propósito y de llamado por no tener mansedumbre en el momento correcto y olvidar el propósito por el cual están aquí. Por eso es tan importante. Y si se dan cuenta, hemos estado hablando un poco de los frutos del Espíritu Santo y uno se complementa con otro. El amor, el gozo, la fe, más adelante van a ver la templanza, pero todo tiene connotación o relación uno con otro. Y estos son frutos que necesitamos de una relación cercana y directa con el Señor todos los días, porque estos frutos solo pueden provenir de Él y nadie más que de Él. Yo no sé cuántos de aquí han visto a veces esas competencias de los caballos de paso fino, ¿verdad? Que llevan música y que marchan y tienen, es toda una técnica. Yo hace unos meses compartí con una persona que es jinete y compite y me estaba explicando y realmente es una conexión entre el caballo y el jinete y es toda una preparación para poder competir. Y en estas competencias de caballo de paso fino, a mí me llamó mucho la atención porque siento que ejemplifica esto de la mansedumbre, que es lo que quiero compartirles. Y cuando hacen esas competencias, dice que evalúan, por ejemplo, la alzada, la postura del caballo, el resortaje, la posición de su cola, el ajuste de las patas y su movimiento. Pero si ustedes miran, cuando el caballo compite y lleva el chalán encima o el jinete, son un equipo, son uno mismo, ¿verdad? No vemos, están tan entrenados los caballos que si se dan cuenta, no vemos al chalán forcejeando con el caballo para que haga, no. Simplemente es un movimiento de piernas, los chalanes en las piernas los van como ajustando o ellos cierran sus piernas como para irle indicando al caballo por dónde debe ir y ellos solo usan los meñiques con la correa para decirle como tienes que levantar la pata, tienes que cruzar. O sea, no vemos ese forcejeo como cuando vamos y montamos un caballo en una finca, ¿verdad? Que esos caballos no están entrenados y uno está, pero cruce y cruce y casi que desnucamos el caballo y el caballo no hay modo que gire, ¿verdad? En estas competencias vemos que el chalán está y dice solo mueve los meñiques y con las piernas y hace que el caballo suba, salte, haga lo que tenga que hacer. Y muchas veces diremos nosotros, ala, pero es que qué animal más manso. Y no, el caballo, su naturaleza no es ser manso. Si ustedes se acercan, dice que cuando se acercan a esas competencias y uno se acerca al caballo, el caballo está temblando. Dice que a veces está temblando tanto que hasta genera espuma, suda. O sea, el caballo tiene fuerza, es brilloso. Pero ¿qué hace que él mida su fuerza? ¿Qué hace que él se contenga y haga lo que tiene que hacer? Y tome su dirección, el chalán. El chalán lo refrena. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida así es el Señor? ¿Verdad? Él es el que nos va guiando. ¿Cuántos tropezones a veces hemos tenido? ¿Cuántos somos así brillosos a veces y tenemos un carácter que dice, pero es que yo nací así, así me voy a quedar y que me aguanten, ¿verdad? Y nos excusamos en eso. Pero realmente nuestro mal temperamento, nuestro mal genio no debería ser una excusa. Y no quiere decir que todos deban de aguantarnos, ¿verdad? Para eso es que el Señor nos dejó sus frutos. Y en esa entra la mansedumbre. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Muchas veces somos tan malos en manejar nuestras emociones y tal vez porque en casa desde pequeños no lo aprendimos y por eso es tan importante. A veces necesitamos desaprender para aprender nuevamente. A mí me encanta el darle clases a los niños porque es que son como esponjitas que no tienen paradigmas, no tienen pensamientos que a veces los adultos ya tenemos, sino ellos están, lo que tú les digas y lo que ellos aprenden, lo aprenden. Nosotros los adultos nos dicen algo y estamos debatiendo, pero es que esto a mí no me convence, porque es que esto del carácter sí ceder, yo sí no, ¿verdad? Tenemos muchos paradigmas y la mansedumbre nos manda a botarnos de nuestra silla. Tenemos que poner mucho empeño en nosotros mismos y canalizar nuestras emociones. Por supuesto que vamos a poder manifestar, estoy enojado, estoy molesto, pero de la forma correcta. A veces somos muy malos
en manejar las emociones. Creemos que somatando las cosas, tal vez nuestro esposo va a entender que hoy estamos cruzadas, ¿verdad? O tal vez nuestro esposo va a entender que hoy amanecimos con el pie izquierdo y somatando el sartén. Y créanme que los hombres, para ellos va a ser un mundo bien desconocido. Si no le dices, no creo que lo vaya a poder entender. Entonces, es importante que nosotros seamos sabios y prudentes y aprendamos a comunicar nuestras emociones. Y eso es la mansedumbre. Es controlar mi emoción, entender qué es lo que me está molestando, canalizarlo en el momento correcto y en la dirección correcta, ¿verdad? Hay un lugar, yo creo, no sé si mi papá decía, hay un lugar para todo. Si tú estás molesto con tu esposo, con tu esposa, seguramente en el almuerzo con los suegros no va a ser la mejor forma de ponerte a discutir con tu esposo, ¿verdad? Hay un momento y hay un lugar para todo. Es cierto, estás molesto, comunica tu molestia, habla, pero busca y en tu corazón que exista un espíritu de arreglar las cosas, no un espíritu de pelea. Piensa con qué intención realmente tú quieres hablar con tu esposo o con tu esposa, cuando tú vas a educar a tus hijos. De eso se trata la mansedumbre. Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Y Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mansedumbre es igual que la humildad. Para que haya humildad, tiene que haber algo a lo que tú renuncies. A veces queremos tener la razón, siempre. Van a haber situaciones en donde aunque tú tengas la razón, tenemos que renunciar en ese momento a tener la razón. Y esa es una señal de mansedumbre. Pero ¿cómo va a ser posible? Y te voy a poner un ejemplo. Jesús, en Mateo 8:20, viene Jesús y está hablando con sus discípulos y Jesús cita algo y dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿No era Jesús el dueño del oro y de la plata? ¿No era Jesús el dueño de todo? Si Jesús hubiera querido, Él mismo hubiera podido hacer un palacio, una cama, no sé, imagínate, no sé, almohadas con plumas de, qué sé yo. Jesús podía hacerlo. Pero a Jesús no le interesaba cuando vino a la tierra a mostrar eso. Jesús quería, y por eso es que decía, aprendan de mí. Si Jesús quería que la gente y los que estaban alrededor de Él aprendieran lo que era la mansedumbre, la humildad, tenían que verlo de Él. Él no podía decir, sean mansos, pero Él no era manso. Y aquí ejemplifica Jesús y dice, pero yo, el Hijo del Hombre, no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y por eso es que en la porción anterior leíamos que Jesús se despojó de todo, siendo el Hijo de Dios, bajó y se hizo hombre en esta tierra y murió pagando precio de cruz. Otro ejemplo, cuando vemos que está con los discípulos y llegan a arrestarlo, ¿qué hace Pedro? Pedro sale como machetero, ¿verdad? Y le corta la oreja a uno de los guardias. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? ¿Acaso piensas que no puedo orar al Padre y que Él no daría 12 legiones de ángeles? Jesús podía hacerlo. Jesús en un chasquido hubiera podido desaparecer y hacerlos polvo a todos, ¿verdad? Pero no lo hizo y le dice a Pedro, ¿acaso crees que yo no podría hacerlo? ¿Qué estaba dando una lección Jesús? De mansedumbre. La mansedumbre es como saber que tienes algo, pero pareciera que no lo tienes. Y eso fue lo que Jesús hizo, siendo el dueño del oro y de la plata. Y aún así, pudiendo Él no pasar dolor en la cruz, ¿qué hizo Jesús? Pasó y sufrió cada gota de sangre que Él derramó. Por eso es que es tan importante el entender que el Señor nos llama a eso, a la mansedumbre. Y vamos a ver más adelante los beneficios de qué pasa cuando tú practicas la mansedumbre en tu vida.
Los bueyes, por ejemplo. Algo muy importante es que los bueyes son animales que tienden a ser un poquito distraídos. Y más adelante vamos a ver un banner donde están ahí dos bueyes. Pero, ¿qué pasa? El buey, ¿de qué se alimenta? Él está comiendo el pasto y todo, pero de repente mira uno más verde y uno más grande y se va a mover y va a buscar el otro más fresco, más verde, ¿verdad? Y así es. Pero aún así, a mí me parece tan impresionante, siendo el buey un animal que se mueve o que busca el pasto más verde o que puede caminar torcido, hace surcos tan rectos cuando está con el arado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que él haga surcos tan rectos? La persona que lo cuida no está ahí con él a veces. ¿Qué le ponen? Lo ponen en pareja, ¿verdad? Y tienen con el arado y van marcando con el arado. Pero si el animal quisiera, él pudiera zafarse con la fuerza que tiene, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que por eso el buey es la suma de fuerza, pero también mansedumbre. Y él se deja guiar. Y a pesar de ser un animal que camina torcido, logra hacer surcos rectos. ¿Cuántos de nosotros a veces somos así en nuestra vida? Cometemos errores, hemos caminado torcido, ¿verdad? Pero en algún punto de nuestra vida fuimos sensibles a la voz de Dios. ¿Y luego qué hace el Señor? Nos vuelve a regresar a la línea derecha y en medio de todos nuestros errores hace una línea recta de todos esos errores y nos encamina otra vez hacia el propósito para el cual nosotros debemos de ir. Así es la mansedumbre. La mansedumbre es confiar en que aunque no me parezca y no esté de acuerdo a lo que el Señor me está diciendo, yo voy a ser obediente y voy a confiar a lo que Él me está diciendo. Muchas veces nosotros queremos venir y, ¿sabes? En el caso del buey, el buey sabe el camino de 3 a 4 pasos que está dando. De hecho, él está concentrado, caminando, él no mira cuánta distancia recorrió, él no mira cuántos metros le van a llegar, él no mira cuándo le toca arar mañana, en dónde le va a tocar arar mañana. Él está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa con nosotros? Muchas veces nosotros queremos tener ya toda la ecuación resuelta, ¿verdad? Estamos viviendo una situación y queremos que el Señor nos revele, pero ya hasta el 2027. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y muchas veces en los puntos de nuestra vida nos va a tocar confiar en el Señor y ejemplificando esto, dejar que el Señor nos guíe, como el buey, que el arado, él sabe que tiene que seguir y que la persona que lo cuida lo guía hacia dónde tiene que ir. Muchas veces en nuestra vida así vamos a tener que ser con el Señor, dejar que Él nos guíe, hacer nosotros nuestra parte, pero dejar que Él sea nuestra guía. Yo quiero hoy compartirte un par de características que tienen los bueyes. No sé si me puedes poner el banner donde aparecen los dos animalitos. El primero es ser manso, o la mansedumbre es ser sensible a la voz de Dios y dejarse guiar por Él. ¿Cuántos errores a veces no hemos cometido por no dejarnos guiar por el Señor? ¿Cuántas veces, como le digo, caminamos todos chuecos y torcidos por otros lados y viene el Señor y nos dice, ¿a dónde vas? Aquí es el camino. Aquí es el camino. Muchas veces dejamos que nuestras emociones nos guíen, dejamos que la ansiedad nos guíe, dejamos que el enojo nos guíe y no estamos siendo sensibles a la voz de Dios. Yo no sé cuánto les ha pasado que de repente han prestado dinero, ¿verdad? Y cada vez que vemos ese hermanito, esa hermanita o esa persona que le prestamos el dinero, a veces de nuestra familia, se nos retuerce el estómago porque decimos, este ingrato ya no me pagó, ¿verdad? Y lo veo que se va al puerto con su familia, se compró un carro último modelo y no paga lo que debe. Ese es un problema común, ¿verdad? Yo no sé cuántos de aquí han prestado dinero y no les han pagado, ¿sí? Y pues la emoción está ahí, nos genera enojo, molestia. ¿Por qué? Porque prestamos para ayudar a alguien y no recibimos el mismo trato o esa retribución que esperábamos a cambio, ¿sí? Pero un acto de mansedumbre es cuando nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones y a pesar de que yo esté molesto con esta persona, ¿qué causa el enojo? ¿Qué causa la molestia? Enferma. Muchas personas a veces están malos porque perdieron dinero y están con una úlcera, con una gastritis. ¿A causa
de una deuda. Mi hermano, lamento informarle, ese dinero, déjelo ahí, se perdió. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no aprendemos a perdonar o cuando nosotros no canalizamos nuestras emociones, nos va a salir más cara la úlcera que tenemos y vamos a tener que invertir 10 veces más en el medicamento que lo que usted le prestó a esa persona. Cuando seguimos teniendo nuestro corazón en esa deuda. Una falta de perdón. No somos felices, estamos molestos y cada vez que miramos a esa persona o tal vez la dejamos de ver, pero hasta en la sopa a veces se nos aparece. ¿Qué nos llama la mansedumbre? Yo tengo que controlar mis emociones y parte de controlar mis emociones es dejar ir, es soltar, es ser sensible a la voz de Dios. ¿Y qué nos dice Dios? Suéltalo, déjalo ir. ¿Por qué? Porque esas emociones no nos bendicen, nos enferman. Y por eso es tan importante, como te digo, y vamos a ver más adelante cuando el Señor dice que los mansos serán felices, son bienaventurados, son dichosos. ¿Por qué? Porque han aprendido que nada ni nadie les va a quitar su serenidad ni su paz. Eso es la mansedumbre. Luego otra cosa importante es que dice que alguien que es manso, que practica la mansedumbre, trabaja bien en equipo. Por ejemplo, en este caso el buey con su yunta, yuntitos, ¿verdad? Yunticos, juntos. ¿Tú quieres saber cómo es una persona? ¿Qué tan manso es? ¿Tu esposo o alguien? Pregúntale a su esposa, ¿verdad? Porque conviviendo en pareja, ahí es donde se aprende qué tan mansa es la persona. Igual en el trabajo. Cuando tú eres jefe, pregúntale a sus empleados cómo es el jefe. Ellos te podrán decir si es manso o no es manso, ¿verdad? Cuando nosotros somos mansos, aprendemos a ser humildes y aprendemos a ceder. Aprendemos que a veces no es importante siempre tener la razón. Es como cuando un necio le dice a uno, yo no estoy para entender o estar escuchando necedades y torpezas de nadie. Y el otro le dice, pues yo sí, siga, ¿verdad? Eso es mansedumbre. Muchas veces nos va a tocar no tener que ganar todas las discusiones. Por eso es importante entender, esta emoción me va a llevar y la voy a canalizar hacia la dirección correcta, el propósito correcto. La tercera característica, dice que por donde pasa el buey con su arado o el manso con su arado, la tierra no vuelve a ser la misma. Cuando los bueyes pasan, probablemente comienzan a quitar esa tierra que está dura, que está árida, pero cuando él va abriendo el surco y ya las personas ya siembran, dice que la tierra ¿cómo se vuelve? Blanda, fértil. Cuando una persona, un manso llega a un lugar, transforma el terreno donde está pasando. La falta de tolerancia es falta de mansedumbre. Si las personas aprendiéramos, y me incluyo, porque créanme que yo no he llegado a mí me cuesta a veces también manejar mucho mis emociones, más cuando mis hijos no se portan bien, ¿verdad? Pero dice que la falta de tolerancia es falta de mansedumbre. ¿Por qué? Porque no estamos a veces capacitados y necesitamos aprender a manejar nuestras emociones. Antes, no sé, pero yo siento que ahora le están dando mucho énfasis y mucha importancia a aprender a manejar las emociones. La gente invierte en cursos, en ir donde un terapeuta cuando tienen problemas de ira y la gente va a aprender a cómo manejar sus emociones. Y yo creo que es un recurso y un dinero bien invertido, porque al final, como nosotros manejemos nuestras emociones, eso es lo que va a dictaminar nuestras decisiones, la forma en cómo nosotros estemos, nuestro estado de salud. Entonces es tan importante, por eso practicar bien y aprender a nosotros canalizar nuestras emociones de la forma correcta. Algo muy importante también en el punto 4 es que dice que los mansos son los más cuidados. El granjero o el dueño de los bueyes se preocupa porque ellos tengan su alimento. Y algo que me pareció muy interesante es que en la Biblia hay una ley que se menciona 4 veces y la última vez que se menciona es en 1 de Timoteo 4:18 y le voy a pedir que me acompañe. En 1 de Timoteo capítulo 4 y versículo 18 dice así: pues la escritura dice,
no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Algo que ellos, en la cultura hebrea, algo que ellos practicaban era que era prohibido evitarle al buey que él comiera. Por ejemplo, si el buey estaba con el arado y se iba cayendo las semillas, el trigo, el buey podía recogerlo, tomarlo del suelo y comerlo. Por eso es que en la escritura dice que no se le coloque un bozal, ¿verdad?, al buey que trilla, sino que es digno el obrero de su salario. Si el buey es el que está abriendo el arado y él es el que está haciendo parte del trabajo, que coma, ¿verdad? Entonces, incluso cuando los ponían en el molino a dar vueltas y caía el trigo o los granos, el buey podía comer de los granos que estaban cayendo. ¿Y por qué ejemplifico esto? ¿Qué es lo que yo quiero dar a entender con esto? Es que de la misma manera Dios es con nosotros. A veces nos hace falta el poder tener mansedumbre. ¿Por qué? Porque nos encanta tener el control. ¿Qué hace el buey? El buey, a pesar de tener toda la fuerza que tiene, de poder huir e ir a comer donde él quiera, él no se preocupa. Él hace lo que tiene que hacer y deja que su amo lo cuide. Deja que su amo le provea alimento, que comer, que tomar. De esa misma manera debemos nosotros de ser con el Señor. Dejemos que el Señor nos cuide. Dejemos y quitémonos esa manía de querer tener el control de todo, porque en algún punto de tu vida lo vas a perder. Cuando nosotros tenemos esa actitud a la defensiva, es porque seguramente tal vez desde pequeños hemos tenido esa actitud donde tal vez te costó mucho lo que tú tenías, tal vez tenías que pelear para que te lo dieran, tal vez la ausencia de un papá, tal vez heridas en la infancia, emociones que no, que están ahí, la suma de malas experiencias, necesidades que no fueron suplidas, muchas veces hacen que nosotros estemos tan a la defensiva. Y por eso es que la mansedumbre a veces nos cuesta ser mansos, ¿va? Por eso, porque creemos que estamos tan a la defensiva, seguramente por las experiencias que nosotros hemos vivido. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, el Señor nos enseña que podemos confiar en Él y que Él cuida de nosotros. Yo no sé qué problema tú tengas, yo no sé si tú estás pasando un problema de deudas, yo no sé si tú estás pasando un problema donde estás lastimado, tu corazón viene herido. Pero si tú quieres que la mansedumbre se ejemplifique en tu vida, necesitas cambiar tu mentalidad y tu chip. Y hoy, esta mañana, vengo a decirte que no eres huérfano. Tienes un Padre que cuida de ti, tienes un Dios que está cuidando y velando por ti en cada paso que tú des. Cuando nosotros aprendemos a tener esta mentalidad y nos vemos como hijas e hijos, entonces mi mentalidad se relaja, cambia, porque yo ya sé que no son mis batallas. Y por eso es que el Señor, cuando leíamos las primeras porciones de la Escritura, dice, bienaventurados los mansos. ¿Qué quiere decir eso? Doblemente dichosos, doblemente felices. ¿Por qué? Porque heredarán la tierra. ¿Cuántas veces se nos va el tiempo, la energía en nuestras preocupaciones? ¿Verdad? En las amarguras, en los enojos. Y aquí es donde el Señor nos está dando la clave. Dice, bienaventurados, si ustedes pueden lograr entender esto, dichosos, doblemente dichosos. Los mansos, los que confían en el Señor, los que dejan que el Señor actúe a través de sus vidas, los que entienden que son hijos, entonces heredarán la tierra. El camino para la felicidad es ser manso. Es lograr llegar a ese punto donde yo pueda manejar mis emociones sin que esto me quite mi paz, sin que esto me robe los problemas, ¿verdad? Sin que esto me quite el sueño y me dé insomnio y me dé ansiedad. La mansedumbre es lograr llegar a ese estado de serenidad y de paz, donde no quiere decir que yo no voy a sentir, sí, pero no me va a afectar mi estado de salud, no me va a afectar las decisiones que yo tome, porque yo voy a estar seguro y segura en quién estoy confiando. Y ese es el Señor. Yo voy a entender que mis batallas no son mías, son de Él. Y cuando nosotros logramos entender eso, entonces la mansedumbre puede fructificar y puede darse en nuestra vida. Muchas veces, como te decía, queremos nosotros tener la razón. Queremos a veces ganar las discusiones, pero debemos de pensar realmente
¿Cuál será el propósito de ganar esta discusión? ¿Estaré canalizando bien mis emociones? ¿Va esto de acuerdo a mi propósito? Cuando tú entiendes tu propósito, cuando tú entiendes quién eres en Cristo Jesús, seguramente vas a dejar pasar muchas discusiones innecesarias. Muchas veces tenemos discusiones con gente que tristemente no conoce al Señor. Y hay momentos donde simplemente no vamos a lograr ganarle a un necio. Pero sí vale más nuestro testimonio, sí vale más no perder nuestra paz, sí vale más no caer en la trampa, que cuando sintamos ya estamos de boxeadores, ¿verdad? O estamos diciendo un par de indirectas. Vale más nuestra imagen y nuestra santidad delante de los demás. Y ahí es donde nosotros practicamos nuestra mansedumbre. Ponían un ejemplo, ¿verdad? Y decían que era como cuando alguien estaban fuera de una clínica. No me dejarán mentir que a veces cuando vamos donde el doctor se hacen colas, ¿verdad? Y siempre lo de las consultas cae mal que lo hacen esperar a uno 1 hora, 2 horas, pero así es, ¿verdad? Siempre van como que los doctores como retrasados en sus consultas, ¿verdad? Y cuenta el ejemplo donde están haciendo cola desde temprano, porque si no llegas temprano te atienden más tarde y van atendiendo conforme vayas. Y están todas las personas haciendo cola y la clínica está cerrada, ¿verdad? Y aparece un hombre y dice que se adelanta en la cola y no, como aquí, como buenos chapines, ¿verdad? Como cuando van al estadio, ¿verdad? Que vaya a hacer cola, se está colando. Y viene el señor y se queda parado y no dice nada y se vuelve a meter a la cola, ¿verdad? Viene el señor y luego sigue caminando y se vuelve a meter a la cola. Se está colando, sáquenlo de la cola. Entonces alguien se voltea y le dice, mire, yo aquí no lo voy a dejar pasar, usted se está colando, todos venimos temprano y estamos haciendo nuestra cola. Y viene el señor y se le voltea y dice, bueno, ¿van a querer que los atienda o no? Tengo que abrir yo la clínica, si yo soy el médico, ¿verdad? Entonces muchas veces así va a ser la mansedumbre, ¿verdad? Somos tan buenos en alegar, somos tan buenos pero hay momentos donde definitivamente esta persona, quedarnos callados, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a meter a discutir con alguien que no lo vamos a hacer sacar de su necedad, ¿verdad? Entonces es importante y como te decía, eso es algo que va a marcar mucho tu vida, en lo profesional, en tu vida familiar, en cada relación que tú tengas. Si tú aprendes a manejar tus emociones, si tú aprendes a practicar la mansedumbre en todo lo que tú hagas, seguramente las respuestas de las personas hacia ti van a ser distintas. Muchas veces queremos los cambios en las personas que están alrededor de nosotros, pero no queremos cambiar nosotros. Y el cambio comienza por nosotros. ¿Por qué le voy a venir a pedir perdón yo a él? Si él fue el que primero, ya hasta contada se la llevamos, ¿verdad? El cambio comienza en nosotros. Y así fue el Señor Jesús. El Señor Jesús no les dijo, miren, sean mansos ustedes. ¿Qué dijo el Señor? Aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús jamás nos va a pedir algo que primeramente Él no haya hecho. Y por eso se hizo hombre. ¿Para qué? Para demostrarnos que sí se puede. Todo radica en una decisión. Así que mi hermano, esta mañana quiero invitarte a que te pongas de pie y a los que nos están viendo. Y yo quiero terminar con esto. Sé que todos los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo, todos los días tenemos problemas, todos los días tenemos situaciones difíciles, todos los días tenemos razones para abandonar y dejar a una esposa, a un esposo, a unos hijos, qué sé yo, un negocio. Pero el Señor muchas veces va a utilizar esos procesos y situaciones que tú estás viviendo para hacerte madurar, para hacerte crecer en tu carácter, para moldear y que tú puedas ver esos frutos que Él tiene en tu vida. Así que yo quiero invitarte a los que nos están viendo, que el próximo domingo nos sintonicen. Nos despedimos esta mañana y esperamos que esta prédica les haya servido de bendición. Que Dios les bendiga.